Muy buenas noches a todos los participantes. Sean todos y todas ustedes bienvenidos al módulo 2 Epistemología correspondiente al programa de doctorado en Ciencias de la Computación. Mi nombre es Boris Llanos, soy docente virtual y los estaré acompañando en el transcurso de estas 4 semanas destinadas a desarrollar este módulo denominado epistemología. Sin embargo, vamos a acercarnos un poco más mediante aproximaciones teóricas, las cuales nos van a permitir determinar cuáles son esas áreas que nos van a permitir acercarnos a la mencionada epistemología. Primeramente debemos mencionar que para poder entender lo que es la realidad, vamos a reconocer o vamos a definir que son dos formas la de aproximarnos a la realidad. Primero, debemos preguntarnos si vamos a acercarnos a esta realidad mediante el conocimiento o mediante la construcción. En todo caso, pues para toda aproximación a la realidad hay dos tipos de aproximaciones: la construcción o mediante el conocimiento. Cuando hablamos de un conocimiento, hay una correlación entre todo lo que es el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, o sea, entre nosotros y lo que es la realidad que queremos llegar a conocer. Ahora bien, como decíamos, podemos hacerlo la aproximación mediante dos obras, mediante el conocimiento, en la cual pues se establece que la realidad no es algo que nosotros creamos, sino más bien es algo que ya está definido y que nos toca simplemente a nosotros apreciar mediante los sentidos. Es algo que se da de manera espontánea y que nosotros debemos determinar esa imagen en nuestra mente. Y la otra es la de construir esta realidad, que se lo hace mediante procesos cognitivos internos, el cual nos va a poder permitir definir lo que es una realidad en la cual estamos inmersos. Muy bien, pero sea la forma que nosotros utilicemos para la aproximación a la realidad, pues tenemos que estar conscientes que ya sea en mayor o menor grado, este entendimiento de la realidad es una construcción propia, porque depende de qué elementos forman parte de la estructura cognitiva que tenemos para poder entender esta realidad. Además, esta construcción de la realidad no le quita valor alguno a la realidad misma, sino que por el contrario lo que hace es potenciar la función cognitiva mediante el desarrollo de procesos complejos. Hay algunos aspectos que debemos considerar al momento de acercarnos a esta realidad y que tenemos que tener bien claro que son, primero, la inaccesibilidad, la cual hace referencia que hay algunos sectores de la realidad a los que nunca vamos a poder acceder del todo, o la que tiene ciertas limitaciones en cuanto a su acceso. Entonces, esa es una primera característica cuando nosotros tratamos de ingresar a lo que es esta realidad. También consiste en una perspectiva constructivista, en la que varias de estas características de la realidad son las que nosotros otorgamos mediante nuestros procesos y nuestro entendimiento, y nosotros le damos la forma a esta realidad. Y pues finalmente el lenguaje, que es considerado como el primer gran constructor de la realidad. Es evidente que este lenguaje no es quien refleja el conocimiento, sino más bien es el que construye. Es muy difícil entender que mediante el lenguaje podamos explicar una realidad, pero mientras que, por el contrario, mediante el uso del lenguaje podemos construir una realidad. Esto se da actualmente con tremendos discursos que dan los oradores para construir realidades en la mente de sus seguidores y poder de esta manera pues establecer una realidad que está creada en la mente de sus seguidores. Por ejemplo, veamos esta imagen y detengámonos un poquito a analizar en qué consiste esta imagen. Nosotros tenemos claro que es el paisaje y que tiene un reflejo en la parte inferior por el efecto de la luz al ser reflejada en el agua. Sin embargo, el entendimiento de la realidad que nosotros tenemos pasa por el entendido de cuál es el lugar que ocupa la realidad de acuerdo a nuestra percepción. Alguien podrá decir, pues es evidente que la gráfica real es la que está orientada hacia arriba y la parte que está hacia abajo pues es simplemente el reflejo de este objeto real. Pero eso tiene mucho que ver con el entendimiento que nosotros tengamos de lo que es la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo invierto la imagen? Entonces ahora es la
imagen que está abajo, la que es real, y la que está arriba pues es el reflejo. Entonces mucho tiene que ver de la forma, primero, de la perspectiva, cómo nosotros estemos enfocando esta realidad, y segundo, los elementos que nosotros consideramos como verdadera realidad, que nos van a permitir determinar cuál es efectivamente esta realidad que nosotros estamos dando por válida. Entonces, ya sea que nosotros tengamos un conocimiento de la realidad por conocimiento o por construcción, pues es necesario mencionar que cualquier realidad o la mayor parte de la realidad que nos rodea es en parte una construcción cerebral nuestra, por el hecho de que todas las percepciones que tengamos mediante los sentidos las asociamos mediante procesos cognitivos y hacemos que nuestro cerebro cree una imagen de lo que suponemos es la realidad. Nos detendremos por favor unos minutos a ver estas 4 imágenes, y en función de esto pues definamos cada una a cuál de los tipos de realidad que estamos viendo pues pertenece. Puede ser a la realidad que nosotros la conocemos por construcción o por conocimiento. Muy bien, gracias Denis por el aporte. Efectivamente las dos las dos imágenes que corresponden a paisajes son una aproximación a la realidad por conocimiento. Esto debido a que nosotros no estamos realizando ningún proceso cognitivo dentro de nuestra mente, simplemente estamos apreciando esta realidad que se nos da mediante los sentidos, en este caso la vista. Entonces es una aproximación mediante conocimiento, mientras que las otras 2 imágenes pues son una aproximación a la realidad por construcción, ya que si bien es cierto que en una primera etapa estamos apreciando por los sentidos, pues tiene que ver mucho con la interpretación que nosotros le damos. Muchos podemos diferir de acuerdo con lo que estamos viendo. En la imagen superior derecha pues podemos apreciar claramente que estamos ante unas previas de la instalación de un evento público, y eso dependerá de experiencias previas que yo haya tenido con relación a la organización de eventos. Por tanto, entonces puedo decir que se está o bien organizando, está iniciando, o tal vez alguien pueda decir pues que efectivamente se trata de un evento público, pero por el contrario que se está ya retirando, que ha terminado la presentación y que pues ya termina todo lo que estaba preparado. Y en la parte inferior izquierda pues también vemos una imagen que se presta mucho al criterio que nosotros tengamos con relación a eventos pasados que los podamos relacionar al ver esta imagen. Alguien podrá decir pues es una manifestación, en lo cual es una manifestación pacífica, pues si evidentemente están haciendo una protesta social, está todo en paz, todo tranquilo. Pero alguien dirá, pues están siendo repelidos por la policía, hay una gran contingente de efectivos policiales y esto va a conllevar en problemas sociales. Esto es una aproximación a la realidad por construcción, debido a que estamos asociando esta imagen que en una primera instancia la estamos percibiendo por los sentidos, la estamos asociando con nuestra estructura cognitiva y nuestros conocimientos previos, nuestras experiencias previas, para emitir un criterio de lo que es una aproximación a la realidad desde nuestro entender. Entonces, fíjense que estas 2 formas de aproximación a la realidad, si bien evidentemente son totalmente distintas, ambas convergen en que en un determinado punto, pues se interactúan con nuestra estructura y nuestros conocimientos previos para tener una mayor cabalidad en cuanto a interpretación de la realidad. Ahora bien, una vez que hemos definido cómo podemos acercarnos o aproximarnos a la realidad, vamos a ver que mediante el conocimiento y las ciencias podemos hacerlo aún más o de una manera mucho más profunda. Entonces, dentro de este punto, de este capítulo del conocimiento y las ciencias, podemos decir pues que son diferentes formas que nos van a permitir acceder al conocimiento de lo real, a la aproximación de la realidad, no solamente de una manera empírica.
Sin embargo, hay que certificar que estos conocimientos pues son verdaderos y no simplemente son eventos subjetivos que nosotros podamos interpretar. Entonces debemos estar conscientes de que nuestro pensamiento debe coincidir efectivamente con la realidad. Y para eso pues expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas en proposiciones que puede ser en forma de afirmación o en forma de negación. Como decíamos, vamos a validar estas proposiciones que nosotros hagamos cuando estamos en el intento de acercarnos a la realidad y debemos probarla de alguna manera. Y lo podemos hacer en distintas partes, en distintos momentos y en distintos modos. En una primera parte lo podemos probar mediante la afirmación de que puedo percibir. Estoy viendo la realidad, estoy percibiendo la realidad, pero ¿cómo? A través de los sentidos. Estoy viendo, estoy escuchando, estoy tocando, estoy palpando, estoy haciendo uso del tacto, estoy percibiendo por el sentido del olfato. De alguna manera estoy percibiendo por los sentidos. Entonces es una manera de probar nuestra aproximación a la realidad. Otra forma, hacer la relación con situaciones semejantes. Si bien es cierto que no conocemos o no entendemos a cabalidad una realidad dada, pero tenemos un conocimiento previo que nos va a permitir hacer la asociación y la relación con una situación que sea y que tenga particularidades similares a esta situación que nos está tocando vivir. Entonces, de esa manera también podemos justificar nuestra aproximación a la realidad. Siguiente forma de poder demostrarlo. Esta forma de demostrar pues se desarrollará mediante el pensamiento, el razonamiento o mediante el uso de símbolos y representaciones mediante la lógica formal que nos van a permitir hacer una demostración cabal. Sin embargo, hay que mencionar que en esta parte de la demostración no interviene la experiencia, porque es simplemente mediante el uso de simbología que podemos llegar a esta demostración de la realidad. Siguiente punto, uno de los más usados en la forma de hacer ciencia es el me lo dijeron, me lo enseñaron o lo leí. Esta forma de validación de la aproximación a la realidad pues apela mucho al argumento de la autoridad. Básicamente lo que hace es transferir el problema de validación de la realidad, puede ser a un libro, a un documento, a un docente, a un informante o a cualquier tipo de fuente de información. Nosotros estamos agarrando e interpretando esta aproximación a la realidad, pero como no tenemos forma de justificar, estamos transfiriendo esa responsabilidad a nuestras fuentes de información. Si bien es cierto que estamos haciendo esta transferencia, en la actualidad utilizamos bastante este tipo de validación, ya que en cualquier tipo de investigación necesariamente nosotros debemos referirnos a fuentes primarias, que son básicamente los libros. Entonces estamos haciendo esa transferencia de aproximación a la realidad a estos libros. Y pues está muy bien y está permitido actualmente y es lo que más se utiliza. Siguiente forma de validación, lo intuyo, lo siento. Esta pareciera muy subjetivo porque es de acuerdo a la persona que está tratando de hacer esta aproximación que va a tratar de hacer la validación. Y aunque no puede explicarlo con esa convicción de certidumbre, pues se trata de un recurso que también es válido. Muchas veces en investigaciones se utiliza este criterio, ya que al no haber una explicación o un parámetro que nos pueda permitir avanzar, los investigadores pues se guían por esta capacidad que tienen acerca de la intuición, y también es pues válida para justificar de alguna manera esta aproximación. También pues se utiliza la cuestión de la fe, aunque bueno, pues en muchos casos es considerado un don divino, pues es un estado mental en la cual se cree con firmeza en una determinada proposición. Y de esa forma, a pesar de que suele tomarse como muy subjetivo, pues también nos sirve para hacer la validación de esta aproximación. Muy bien, entonces ahora vamos a definir qué es la ciencia
¿Y qué es el conocimiento científico? Pues en una primera instancia lo que debemos definir es que no es la ciencia. La ciencia pues no es un tipo de conocimiento, o el tipo de conocimiento más bien, que manejamos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida diaria, en el diario quehacer, pues manejamos un tipo de conocimiento espontáneo, relativo, que muchas veces es improvisado, desordenado, o si bien tiene algo de orden, pues es muy vago, muy ligero, es muy subjetivo porque depende mucho de la posición personal y de las características propias de una persona, y además se expresa en un lenguaje ambiguo y coloquial, en una forma básica de una simple opinión. Entonces, de esa forma, primero entendemos lo que no es la ciencia. Por el contrario, la ciencia es un tipo de conocimiento bastante especial. Entonces, con estas características, podemos mencionar que hacer ciencia es determinar las constantes que caracterizan a los objetos y a los entes que son objeto de nuestro estudio y que van a permitir formular explicaciones del por qué las cosas, del por qué se dan, por qué ocurren, y predecir con anticipación el comportamiento que estos objetos van a tener en un futuro. Basados en esa definición, el conocimiento científico es un saber racional y fundamentado. Básicamente, esos dos elementos conllevan a nuestro entender de lo que es el conocimiento científico. Además, debe ser ordenado, porque sigue una secuencia de pasos, metódico, porque responde a un método, es sistemático, porque tiene una secuencia lógica, es verificable, porque debe poder hacerse la verificación en cualquier momento y en cualquier lugar, además de estar unificado, y debe ser de carácter universal, porque debe probarse en cualquier parte, independientemente de la geografía en la cual se encuentre. Entonces, esto es un conocimiento que se impone como verdadero y válido para todos. Simplemente, cuando es algún tipo de conocimiento cumple con estas características, pues se da como verdadero y válido para todos. Ahora bien, las características de este conocimiento científico que nosotros estamos describiendo, pues tiene un carácter de objetividad, porque elimina las subjetividades y cualquier tipo de interpretación distinta a la que se ha llegado. Además, es seguro y válido, pero previsorio. Si bien estamos aceptando del punto anterior, que es un conocimiento que es para todos y en cualquier lugar demostrable, tiene el carácter de provisorio porque es evidente que el desarrollo de la ciencia tiene las características de ser mejorado con el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las leyes que hoy las damos por válidas, pues mañana pueden cambiar. Entonces es simplemente ese carácter de provisorio, pero mientras tiene ese carácter de provisoriedad, pues las damos por conocimiento seguro y válido. Es crítico porque si bien este conocimiento nos impulsa a criticar el propio conocimiento y de esa forma hacer ajustes e ir mejorando todo nuestro conocimiento. Además, no se ocupa de lo singular y de lo concreto, más bien por el contrario, se ocupa de lo general y de lo abstracto. Además que no se ocupa de unidades específicas, sino más bien trabaja de un todo en conjunto. Tiene validez universal porque puede demostrarse en cualquier lugar, como decíamos, independientemente de la ubicación geográfica. Y pues explica la realidad mediante leyes que el conocimiento mismo promueve, estas leyes, y los explica mediante estas conclusiones a las que se arriban. Entonces, una vez que hemos definido lo que es la realidad, cómo nos aproximamos, qué es el conocimiento científico, vamos a hacer nuestra primera aproximación a lo que es la epistemología, que generalmente al tener tres componentes principales, llega a hacerse algunas confusiones. Bueno, pero las características o los elementos que tiene esta epistemología, primero, la gnoseología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y cuál es el alcance del conocimiento.
muchas veces se confunde a la epistemología con la nociología, que es lo que tenemos que evitar, porque estamos viendo que son campos que, si bien están estrechamente ligados, pues son totalmente distintos. La filosofía de la ciencia, que pues es una rama de la filosofía que tiene por objeto estudiar el saber científico. Y pues la metodología, que es aquella que nos va a permitir obtener reglas para evaluar en qué medida el conocimiento es científico o no, y mediante un determinado planteamiento. Entonces, estos tres componentes nos van a permitir entender lo que es la epistemología. Y como decíamos anteriormente, pues hay varios aspectos que pueden hacer que nosotros confundamos lo que es la epistemología con estas tres áreas. Sin embargo, vamos a hacer la diferenciación para evitarnos este tipo de errores. La nociología, a diferencia de la epistemología, estudia el conocimiento en general. La nociología pues tiene una visión mucho más amplia, más holística, a diferencia de la epistemología. La filosofía de la ciencia pues se considera mucho más amplia que la epistemología. Si bien es cierto que tienen una relación, que trabajan en estrecha concordancia, pues esta filosofía de la ciencia es mucho más amplia. Y bueno, pues la relación con la metodología es que esta metodología pues es mucho más restringida, ya que se centra en buscar estrategias que nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento. Ahora bien, en una definición muy sencilla, muy puntual, podemos referirnos a la epistemología como aquella parte de la filosofía que se encarga del conocimiento científico. Entonces, en una definición bastante clara, podemos afirmar que es el estudio del conocimiento científico. Sin embargo, también hay que detallar que al hacer el estudio de este conocimiento científico, tiene algunas líneas con las cuales debe trabajar. Por ejemplo, trabaja en el margen del entendimiento de qué es el conocimiento, además de trabajar cuáles son sus condiciones para entender de una forma cabal lo que es el conocimiento. También cuáles son los límites del conocimiento, permitir hasta dónde se puede llegar con el conocimiento, si ya hemos salido del margen de lo aceptable, si estamos saliéndonos de esta área o no. Además, el objeto del conocimiento, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que queremos apropiarnos, qué es lo que queremos hacer nuestro, y además las capacidades para aprender este conocimiento. Entonces, bueno, dentro de los propósitos de la epistemología, pues ya lo mencionamos, es estudiar qué es el conocimiento, cuáles son sus límites y posibilidades, cuál es el objeto del conocimiento y quién lo define, el sujeto del conocimiento, quién es el que conoce y qué conoce, y la relación entre el conocimiento y las circunstancias del investigador. Dentro de la definición de epistemología, pues al ver sus límites, los alcances, el objeto, el que estudia y todas las características particulares, pues tenemos algunos problemas que se presentan en este estudio del conocimiento científico. Entonces, en ese entendido, la epistemología se plantea problemas que se refieren a las relaciones entre las diversas ciencias. Trata de unificar las ciencias y, en ese entendido, estudiar cuáles son esas relaciones y cuál es esa forma de interactuar entre las diversas ciencias. Por otra parte, la epistemología se plantea también el problema de las relaciones entre dos grandes grupos que se distribuyen las ciencias. También, pues entre estas características de los problemas, se toman que la epistemología, los referidos al análisis de las nociones comunes en las ciencias o a la mayoría de ellas. Esto en el entendido de que la epistemología es una ciencia holística e integradora que trata de estudiar a toda la ciencia en su conjunto. Además, por otra parte, se dan problemas epistemológicos en las maneras de concebir las relaciones entre la parte teórica y la parte experimental de las ciencias. Trata de buscar un equilibrio entre ambas partes de la forma de generar ciencia, esta área de la epistemología. Pues en otro punto se plantean problemas comunes a las ciencias de la realidad. Para que esté más puntual,
pues son tres, según se hace hincapié en la construcción de los conceptos, en las explicaciones y en la validez de las conclusiones. Entonces, en una primera etapa vamos a hacer la construcción de los conceptos mediante aproximaciones a la realidad. Posteriormente vamos a armar una estructura de las explicaciones, vamos a validar estas explicaciones y posteriormente pues se harán las conclusiones. En este entendido, pues dentro de los problemas epistemológicos más particulares son los que están aquellos relacionados con las ciencias de la vida y con las ciencias del hombre. Pues las ciencias de la vida pues son aquellas que han permitido el desarrollo a lo largo de la historia de distintas áreas entre las que podemos mencionar que son la biología, la medicina, la bioquímica o la biomedicina. Y por otro lado están las ciencias del hombre que también han sufrido pues cambios trascendentales en el transcurso de la historia, que son la retórica, la poética, la ética, la biología también, que ya la mencionábamos en las ciencias de la vida, también está considerada entre las ciencias del hombre. Ahora bien, una pregunta para todos que si quisiera escucharles, no, si no es por audio, tal vez por el chat, esta pregunta de debate que nos va a permitir introducirnos más un poquito a lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de ciencia, de conocimiento científico, de validar este conocimiento, de acercarnos a la realidad. Entonces, en ese entendido, si la ciencia tiene un saber organizado, que se fundamentó en un método y sus postulados son aceptados por toda la comunidad científica y sus resultados son de una aplicación a la realidad humana y que estos resultados pues son evidentes, esta ciencia, todo lo que estamos diciendo, es la indicada para abordar la existencia de Dios o de los hechos religiosos, porque mediante la ciencia estamos diciendo que podemos generar resultados que son evidentes, pero estos serán los instrumentos más idóneos para poder abordar este tema de hechos religiosos, la existencia de Dios. Doctor, buenas noches. La palabra. Sí, Boris, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Yo creo que el tema de la existencia de Dios no es un tema que trabaja las ciencias, sino están otras áreas, ¿no? La teología, donde se estudian este tipo de saberes del hombre, ¿no? Además de que la teología y bueno, todo lo que implica con la religión viene por un dogma, ¿no? O sea, se cree sin refutar, se cree, se acepta, sin tener ningún tipo de argumentación. Y de hecho, cuando uno argumenta o cuestiona esto, está yendo en contra de esa religión, en contra de los preceptos que indica esa religión. Algo que dentro de los miembros de la religión puede verse mal, o sea, cuestionar algunas bases de algunas religiones, ¿no? En cambio, en la ciencia es al contrario, ¿no? El fin es cuestionarlo todo, y lo que usted decía hace algunos instantes, ¿no? O sea, al final, las verdades solamente son temporales. Exacto. La física de Newton tiene su validez y ha sido la física que ha regido el mundo por un tiempo. Llegó Einstein, ha cambiado la visión de la física y donde ahora la física newtoniana solamente se aplica bajo ciertas condiciones, ya no es tan general, sigue siendo verdad, pero ya no es universal como antes. Entonces, como científicos, nosotros estamos obligados a cuestionar todo lo que nos presentan para ver si realmente es válido o no, o si es verdadero aún en nuestro tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Boris. Pues efectivamente. Buenas noches, Windsor. Windsor, buenas noches. Adelante, por favor, te escuchamos. Doctor, bueno, algo importante que tal vez ya acaban de decir. ¿Qué considera que desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal de la teología, bueno, probablemente no tengamos mucho acercamiento hacia el punto de vista, por ejemplo, filosófico, ¿no? Son dos corrientes en las que el conocimiento para ambos surge a partir de diversas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista teológico, inclusive cuestionar el origen del hombre, ¿no? Exacto. Y desde el punto de vista filosófico también
el origen del hombre. Entonces ahí nace, por ejemplo, el conocimiento, ¿no? Por ahí ambas un poco es complicado por poderlos juntar y poder quizá entrar a definir lo que pueda ser el conocimiento. En resumen, prácticamente estamos hablando del origen del conocimiento, y el origen del conocimiento tomando el posicionamiento desde las escuelas filosóficas clásicas, evidentemente surge con el hombre, y a partir de ello se ha ido evolucionando y ha ido desarrollando cada vez más lo que hoy conocemos como la sociedad del conocimiento. Eso en particular, ¿no? Esa era una opinión, doctor, que quería dar. Gracias, Wilson. Muchas gracias por el aporte. Bien, evidentemente pues es un tema bastante complejo, es difícil, ¿no?, tratar de asociar lo que es la ciencia como la conocemos, con el criterio que entendemos de irrefutabilidad, si bien tiene un carácter de temporalidad, pero ya poderla refutar con o enlazarla con estos temas que son más bien dogmáticos, religiosos, pues es bastante complejo. Simplemente era para ver hasta dónde entendemos nosotros podemos abordar distintos problemas mediante el uso de la epistemología. Bien, entonces ahora veremos así muy brevemente la clasificación de las ciencias que son objeto del estudio que estamos haciendo. Dentro de las ciencias, pues según el objeto o el tema de investigación, pues se clasificarán en ciencias fácticas o en ciencias formales. Pues las ciencias fácticas comprenden lo que son ciencias naturales y ciencias sociales culturales. Dentro de las naturales, pues tenemos ya las clásicas: física, química, biología y demás, mientras que las ciencias sociales culturales, psicología, sociología, economía, o las ciencias políticas. Mientras que las formales, pues las vamos a clasificar en la lógica y las matemáticas, que a estas, pues dicho sea de paso, no les interesa más bien no les interesan los contenidos, no les importa lo que se dice, sino cómo se dice. La verdad de las ciencias es necesariamente formal. De ahora, estas mismas ciencias, según el ámbito, se clasifican en básicas y en aplicadas. Dentro de las básicas, pues tenemos que estas básicas no tienen en cuenta una realidad concreta, más bien se hace una generalización. Por el contrario, las ciencias aplicadas, su característica principal es la aplicación práctica que tienen y la relación de esta practicidad con la realidad que estamos estudiando. También según según la metodología y los resultados, podemos clasificar a estas ciencias como ciencias duras, que son aquellas que tienen una metodología, además de procedimientos y resultados que son objetivos, únicos e indiscutibles. En este caso de las ciencias duras podemos mencionar aquellas como física, química, que tienen esa característica, ¿no?, que tienen resultados únicos y que son indiscutibles. Y por el otro lado tenemos a las ciencias blandas, que evidentemente, si bien tienen una metodología, pasan por un procedimiento y abordan a unos resultados que son objetivos, pues la característica de estas ciencias blandas es que admiten interpretaciones y además se pueden hacer revisiones o ajustes dependiendo del contexto en el que se esté trabajando. Pues en este caso podemos mencionar a lo que es la sociología o la psicología, que cumplen con estas condiciones y se adecúan a las características de estas ciencias, duras o blandas, ¿no?, dependiendo al punto que estemos investigando. Dentro de esta aproximación a las ciencias, pues vamos a utilizar ciertos métodos o metodología de las ciencias. Vamos a utilizar en una primera instancia la observación. Dentro de la observación, pues vamos a clasificarla en una observación espontánea o no científica, que es aquella que es resultado de una simple apreciación de la realidad que nosotros estamos tratando de entender, pero la característica de esta observación no científica es que no es planificada, no está pensada, mientras que la científica sí conlleva algunos pasos que nos van a permitir estructurarla de una forma que nos va a poder aproximar de una manera mucho más consciente a lo que es la realidad. En otra aproximación, otro método a las ciencias, pues tenemos la experimentación, que
mediante la cual esta técnica, pues lo que debemos hacer es aislar al fenómeno que nosotros debemos estudiar para poder determinar de una manera cabal las características que presenta. También pues vamos a repetir estas mismas circunstancias y condiciones para poder entender a cabalidad el comportamiento de este objeto. Y pues al hablar de repetir varias veces, tenemos que estar claros en que estas condiciones deben modificarse para estudiar y determinar cuál es el comportamiento del objeto en función a las diferentes condiciones que nosotros estamos generando. Y bueno, debe durar el tiempo suficiente que nos permitan apreciar estos cambios y poder llevar un registro que nos va a poder emitir conclusiones que sean válidas. También dentro de estas metodologías, pues ya haciendo uso de los métodos tradicionales, tenemos el método inductivo, que es el método, empieza por la observación, tiende a reproducir una manera de razonar común en función a la observación y pues está basada en la numeración o el conteo de hechos particulares que una vez que los analizamos todos estos, podemos generar una conclusión que nos va a llevar a algo universal. Mientras que el método deductivo, pues, por el contrario, comienza por formular puntos de partida y a partir de esos puntos de partida, pues, tratar de establecer cuáles son las consecuencias acerca del comportamiento de este objeto en base al uso de teorías y procedimientos formales. A diferencia del método inductivo, pues en este método no se utiliza como punto de partida la observación, sino que más bien se toman proposiciones que se dan por válidas para empezar la generación de la ciencia. Y pues aunque este método deductivo otorga mayor seguridad porque estamos yendo de proposiciones ya dadas por válidas y por verdaderas, pues no puede ser utilizado en muchas ciencias. Sobre todo estamos hablando de las ciencias sociales, porque evidentemente ahí está más sujeto a cuestiones subjetivas. Bueno, dentro del método hipotético deductivo, que es el que vamos a ver en última instancia, pues como su nombre lo dice, surge a partir de una hipótesis que pues posteriormente se verificará y mediante se contrastará con hechos de la realidad. Tampoco este método no parte de la observación, más bien se fundamenta en una ley que es la que se debe observar y a partir de ello determinar los hechos consecuentes. Y pues todos estos hechos se deducen de una teoría. Entonces, de esa teoría pues se van a desglosar y deducir todos los demás hechos. Y bueno, tenemos los pasos que son, primero, que el problema no nace del vacío, no puede haber un problema de la nada. Tenemos que primeramente evidenciar la realidad que está generando esta situación problemática. También hay que mencionar que las leyes no se obtienen por la generalización, sino más bien por las observaciones. Y pues esto se debe hacer mediante el uso de proposiciones para poder, en última instancia, poder corroborar o refutar la hipótesis que nos hemos planteado. Como resultado de todo este proceso, al final debemos hacer una validación de las proposiciones que nosotros estemos emitiendo para esta aproximación a la realidad. Y podemos hacerlo de tres formas distintas. Primero, la verificación, que la vamos a hacer mediante la utilización en las ciencias para ver que estas proposiciones se cumplan a cabalidad, pueden ser verdaderas o falsas, pero las vamos a comprobar mediante la validación de nuestra hipótesis. Primer punto. Segundo punto, la podemos validar mediante una falsación, que básicamente consiste en poner a prueba esta hipótesis, pero no buscando los hechos en las que sí se compruebe o se asevere de forma positiva, sino más bien buscando entre todas las opciones aquella que me refute o me devuelva, me rechace esta hipótesis, para que, teniendo en cuenta existan casos en los cuales esta hipótesis no se cumpla, pues podamos o dejemos abierta la posibilidad de seguir generando o de seguir creando
mayor información. Y finalmente, pues la contrastación, que esta es la que se trata, o lo que trata de hacer es básicamente una comparación entre lo que el científico afirma, el investigador, aquella persona que está tratando de generar una verdad, y lo que muestra en la realidad. Entonces debemos comparar esos dos hechos, lo que se dice con lo que realmente es. Y una vez que tengamos esa contrastación, pues podemos realizar el proceso de validación. Bueno, esto es cuanto podemos hablar así de manera muy sintética, muy escueta, muy rapidito por el tema del tiempo. Evidentemente el tema es muy amplio, pero el tiempo es corto. Así que esto es cuanto podemos así a una manera muy ligera poder compartir esta primera experiencia con lo que es la aproximación a la epistemología. Por favor, si es que alguien tendría alguna duda, algún comentario, algún aporte, pues estamos prestos a escucharlos. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Víctor, adelante, por favor. En realidad es una consulta o aclaración, aprovechando de que estamos tocando el tema y aprovechando de que estamos analizando un poquito mejor o a fondo la parte epistemológica. Sí. De cierta manera, si analizamos las tres formas de clasificación de las ciencias que usted nos ha dado, una por su objeto, otra por su metodología, otra por su finalidad, son clasificaciones que en cierta manera las manejan muchos autores, ¿no? Por ejemplo, yo he revisado mucho y creo que la más acertada es la que se clasifica por objetos, la que hace, por ejemplo, Mario Bunge. Exacto. Pero en cierta manera, he buscado en muchas clasificaciones, he estado leyendo mucho respecto a esto, y no encuentro, por ejemplo, dónde podemos ubicar a las ciencias de la computación dentro de todo esto. Si agarramos cualquiera de las clasificaciones, sea principalmente esta por objeto, vemos que hay ciencias que están inscritas en un primero, en un segundo, e incluso en los últimos 50 años se ha habilitado un tercer estadio, ¿no? Sí. Y dentro de este tercer estadio, inclusive, si bien las ciencias prácticas tienen una desagregación importante, las ciencias exactas mantienen un poquito más reservadas en ese sentido, ¿no? Pero pese a eso, no encuentro una ubicación precisa de las ciencias de la computación, ¿no? He encontrado una desagregación que hace la UNESCO, ¿no? En la cual trata de explicar, pero no la clasifica ni entre las ciencias fácticas ni entre las ciencias exactas, ¿no? La UNESCO, por ejemplo, en su clasificación que hace, en la interpretación que es de las ciencias de la computación y en mostrar sus enfoques y paradigmas epistemológicos, la ubica como una ciencia que prácticamente está en ambos campos, pero más o menos no identifica tampoco en qué estadio. Yo quisiera ver si usted nos puede aclarar un poquito de esto y ver cómo podemos ubicar en términos epistemológicos a las ciencias de la computación. Ok, muchas gracias. Sí, evidentemente, al considerarse las ciencias de la computación un área relativamente nueva, es por eso que todavía no se ha logrado ubicarla dentro de las clasificaciones. Evidentemente, todavía está en ese proceso de poder incorporarse o ingresar en estas categorías. Si bien es cierto lo que tú mencionabas, que utilizamos la clasificación que nos da Mario Bunge, pues que esto se trabaja pues, en distintas áreas, sobre todo en ciencias exactas, es la que la damos o más bien la aceptamos de manera generalizada, pues es un poquito complejo esto de tratar de ubicarla. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos estudiando epistemología orientada a estas ciencias de la computación, primero, porque al hacer epistemología en ciencias de la computación, primero, vamos a diferenciar lo que es la ciencia de una pseudociencia, primero. Además, esto necesitamos que las ciencias de la computación tiene que tener un soporte en la epistemología para que sea reconocida como verdadera ciencia y por tanto nos permitan validar sus conocimientos. Por otra parte, la epistemología pues hace pensar que las ciencias de la computación son una ciencia en sí misma
Y no tanto así desde el punto de vista tecnológico, que ese es el gran problema que no está permitiendo hacer esa clasificación, porque se está viendo como si fuera esta ciencia de la computación solamente un pequeño desagregado de las ciencias de la computación, y que simplemente es la aplicación de esta tecnología a diferentes campos, a diferentes áreas del conocimiento, y no se la está viendo como generadora de conocimiento. Es por eso que nosotros estamos viendo esta materia, este módulo, esta parte, para poder justificar estas situaciones. Pero ya volviendo a la pregunta, pues es realmente complejo tratar de ubicarlas así en un punto específico a cual, porque si bien cumple las características de las ciencias formales, pues también está entre las ciencias fácticas. Es un poquito complejo todavía tratar de ubicarlas a cabalidad y decir esto es puntualmente de esta clasificación y aquí pertenece, pues es un poquito complicado. Muchas gracias. Bueno, antes de dar por finalizada esta primera sesión, pues a todos agradecerles por la presencia y que tengan una bonita noche, una linda jornada, y pues será hasta una próxima oportunidad. A todos muy buenas noches, gracias y nos vemos pronto y estamos en contacto. Buenas noches.